Vamos ahora a conversar sobre el correlato experiencial de cognitividad. Este es tal vez el correlato sobre el que más se ha escrito en la historia de la educación. Se ha centrado, de hecho, mucho del esfuerzo que se ha hecho a través de los años en ese desarrollo de la capacidad del pensar. Nosotros creemos desde el rizoma bambú que esta mirada debe ser superada porque para nosotros lo cognitivo incluye no solo el pensar, sino va mucho más allá. Tiene que ver con el percibir, con el comprender, con el crear, con el lenguajear, con el conocer y en últimas, por supuesto, con el pensar y con el razonar. Sin embargo, esta mirada, por supuesto, debe acercarse a esa integralidad del ser humano, a esa mirada mucho más diversa, que no se centre en los procesos de memoria o en un proceso, por ejemplo, solamente lógico-matemático sin desconocer su importancia, sino que se acerque más al razonamiento y al entender lo cognitivo como un proceso mucho más complejo de lo que actualmente se está viendo. Para esto debemos reconocer que tradicionalmente la humanidad se ha centrado en lo cognitivo desde el dualismo, ¿no? Desde esa mirada del mente-cuerpo, mente-alma, pero siempre como si fuera el pensamiento una máquina, como si haciendo esa semejanza únicamente con esos piñones que se mueven de manera articulada. Para nosotros es necesario superar esta mirada del dualismo porque creemos que el cerebro, que lo cognitivo más bien, va mucho más allá de esa mirada racional y esa mirada simplista de lo que es una máquina y se acerca más a la interacción y a la construcción de redes con toda la trama vital. Por esto llama la atención el concepto de inteligencia, porque si bien hemos dedicado durante años esfuerzos a entender la inteligencia, de hecho nos hemos dedicado a medirla, creemos que la inteligencia en este correlato no tiene que ver únicamente con ese desarrollo de capacidades para resolver problemas específicos, sino tiene que ver más con el consenso, con esa capacidad para reconocer y establecer interacciones interna y externamente. Es decir, esto que el sujeto construye cuando entiende que sus procesos cognitivos dependen no solo de lo que pasa en su cerebro, sino de lo que ocurre en todo su cuerpo, de lo que pasa con sus emociones, de lo que pasa con sus procesos espirituales y también cuando se acerca al otro, cuando se acerca al contexto en el que vive y desde allí construye interacciones con la trama vital. Aquí llama la atención entonces el elemento de la cultura. Para nosotros la cultura se traduce en parte de ese dominio conductual del que hemos venido hablando, esos dominios de Maturana que nos indican que la experiencia, que el aprendizaje se da al menos en esos dos elementos. Entonces para nosotros lo conductual tiene que ver con la cultura, tiene que ver con ese construirnos con el otro, con esa manifestación propia de lo que nos hace ser humanos inmersos en una trama. Y en lo fisiológico, concretamente en el dominio fisiológico, pues hay una intrincada red neuronal, ¿no? Que va hasta el último extremo de nuestros dedos, que atraviesa todo nuestro ser y que construye procesos de pensamiento, procesos de creación, procesos de modelado en todo nuestro cuerpo, no solamente en lo cerebral, lo cual es muy interesante porque además nos permite también entender cómo nos construimos en relación con el otro y con el entorno. Para nosotros existen entonces tres manifestaciones importantes, al menos tres experiencias que creemos son las que deben mediar el aprendizaje cuando se privilegia, cuando se da desde el proceso cognitivo y tienen que ver con la creación, con esa capacidad de crear. Creemos que allí es cuando se pone en ejercicio el proceso creativo, cuando nosotros estamos desarrollando nuevos procesos, nuevas maneras de abordar el mundo. El modelado, que tiene que ver con esa capacidad de reconocer los elementos de cualquier proceso que estamos viviendo y poderlo rehacer, poderlo modelar. Y el accionar, el poder poner en práctica en cualquier escenario los conocimientos que hemos adquirido. Entendemos entonces que el correlato cognitivo supera la mirada solamente del razonamiento y del pensar y se acerca a una mirada mucho más compleja que ve el ser humano desde toda su integralidad y entiende lo cognitivo no como un elemento aislado, sino como un elemento que se construye en constante interacción con los demás correlatos.